La mayoría de los coches se estropean mucho antes de llegar a los 150.000 kilómetros. Sin embargo, hay motores de marcas como Toyota, Honda, Ford o Volkswagen que han superado con facilidad el 500.000 de kilómetros sin haber abierto el motor ni una sola vez. Hoy voy a contarte 15 hábitos que pueden ayudar a tu coche a alcanzar esos 500.000 kilómetros sin necesidad de reconstruir el motor. Usa siempre un aceite de motor sintético de buena calidad y cámbialo a su tiempo. No se puede hablar de motores que duran muchos años sin hablar del aceite. Y no de cualquier aceite. He visto demasiados motores morir jóvenes porque la gente confía en aceites baratos o alarga demasiado los cambios. Si quieres que tu coche llegue a los 500.000 kilómetros, este es el hábito más importante. No todos los motores obligan a usar aceite sintético, pero si quieres que tu coche envejezca despacio y se mantenga fresco bajo presión, un buen aceite es innegociable. El aceite barato se degrada rápido, pierde viscosidad y deja de proteger cuando sube el calor y la presión. Ahí es cuando el metal empieza a rozar con metal y el desgaste serio comienza. El aceite sintético, en cambio, aguanta mucho mejor la presión. Fluye mejor en arranques en frío, resiste mejor las temperaturas altas y mantiene las piezas internas más limpias. La viscosidad también es clave. Sigue siempre lo que indica el manual de tu coche. Por ejemplo, 5V30, 0V20 o 10V40. En cuanto a marcas que sí protegen de verdad, puedes confiar en Castrol Edge, Mobil 1, Motul o Shell Helix. Son aceites que han demostrado funcionar incluso en coches muy castigados. Pero ni el mejor aceite del mundo puede salvar tu motor si no lo cambias cuando toca. En motores más antiguos que usan aceite mineral, lo ideal es cambiarlo aproximadamente cada 5.000 kilómetros. Con un buen aceite sintético en motores más modernos puedes alargarlo hasta unos 8.000 kilómetros, siempre respetando lo que diga el fabricante. Pero no mucho más. Y aquí viene el problema. Mucha gente echa aceite sintético y aún así se carga el motor sin darse cuenta. Los mecánicos saben perfectamente por qué pasa, pero casi nunca te lo explican. En otro vídeo del canal te cuento los secretos del aceite sintético que muchos talleres no quieren que sepas, y entenderás qué separa a un aceite que protege de verdad, de uno que solo lo parece. Elige bien el filtro de aceite. La mayoría de la gente compra el filtro de aceite más barato que ve en la estantería y piensa que da igual. Gran error. El filtro de aceite es lo que hay entre un aceite limpio y la muerte de tu motor. Un mal filtro puede colapsarse, atascarse o dejar pasar aceite sin filtrar, lleno de virutas metálicas y lodos, que vuelven a circular por el motor. Es como lavarte los dientes con arena. Si quieres que tu aceite proteja de verdad, necesitas un filtro diseñado para ello. Si usas aceite sintético y alargas un poco los intervalos, utiliza filtros de calidad, pensados para esos usos. Marcas como Manfilter, Bosch, Mahle, Purflux o los filtros originales del fabricante son una apuesta segura. Suelen llevar materiales más resistentes, mejores juntas y un medio filtrante de mayor calidad. Hay algo que mucha gente pasa por alto. Siempre que cambies el filtro, revisa y cambia la junta tórica, la goma. Y asegúrate de que la junta vieja no se ha quedado pegada en el bloque del motor. Si se quedan dos juntas puestas, una encima de otra, puedes tener una fuga enorme de aceite en cuanto arranques el coche. Y aunque el filtro sea perfecto, todavía hay otro paso relacionado con los líquidos que si lo haces mal puede arruinarlo todo al instante. Nunca vacíes el aceite antes de comprobar el tapón de llenado. No te imaginas cuántos coches acaban averiados en una sola tarde por este error de principiante. Mucha gente vacía el aceite del diferencial o de la caja de transferencia sin comprobar antes si se puede aflojar el tornillo de llenado. Suena inocente, ¿verdad? Pues no. Si ese tapón de llenado está gripado, pasado de rosca o completamente bloqueado, acabas de vaciar un aceite, que luego no vas a poder rellenar. El coche no va a ninguna parte. Ese fallo puede significar pagar una grúa, horas extra de mano de obra y en algunos casos un eje trasero o un sistema de transmisión completamente destrozados. Coches que estaban perfectamente han acabado en el desguace por un solo movimiento mal hecho. La regla es sencilla. Siempre afloja primero el tapón de llenado y asegúrate de que lo puedes abrir antes de vaciar ni una gota.
Ya que estás, fíjate bien en lo que sale. Si el aceite tiene un color muy oscuro, aspecto metálico o huele a quemado, ahí dentro hay algo que no va bien. Ignorar esa señal te puede costar miles de euros más adelante. Y una vez que el vaciado se hace bien, hay un hábito muy simple que puedes crear para tener todos los líquidos del coche bajo control, sin esperar a que se encienda ningún testigo en el cuadro. Revisa todos los líquidos una vez al mes. La mayoría de la gente solo se acuerda de los líquidos del coche cuando se enciende un testigo en el cuadro. Para entonces, muchas veces, ya es tarde. Si quieres que tu coche llegue a los 500.000 kilómetros sin averías gordas, crea el hábito de revisar todos los líquidos una vez al mes. No te llevará ni 10 minutos y puede ahorrarte miles de euros en reparaciones. Empieza por el aceite del motor. Mira que esté relativamente limpio y al nivel correcto. Después controla el aceite de la caja de cambios. En muchas automáticas se llama aceite de transmisión. Este aceite con el tiempo se quema, se oxida y se degrada por el calor, lo que puede provocar tirones, resbalones de marchas y averías muy caras si se ignora. Como referencia general, revisarlo o cambiarlo alrededor de cada 50.000 a 60.000 kilómetros es una buena idea, siempre siguiendo lo que recomiende el fabricante. Si llevas todoterreno, SUV o un coche con tracción total, no te olvides de los diferenciales y, si lleva, de la caja de transferencia. Sus aceites suelen cambiarse aproximadamente cada 80.000 kilómetros porque soportan mucho par. Cuando esos fluidos se degradan, el metal empieza a rozar contra el metal y va destruyendo silenciosamente la transmisión. Luego está el refrigerante, anticongelante. Aunque el nivel parezca correcto, hay que cambiarlo cada 2 o 3 años. Un refrigerante viejo se vuelve más ácido y empieza a corroer culatas de aluminio, radiadores y bomba de agua, matando poco a poco el motor desde dentro. Ya has revisado lo que fluye por dentro del motor. Ahora toca ocuparse de lo que se va acumulando por fuera. No te pierdas el siguiente hábito. Es un asesino oculto que la mayoría de conductores ignora. Y si de verdad te tomas en serio el mantenimiento de tu coche, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte consejos que pueden literalmente alargarle la vida a tu motor. Mantén limpio el compartimento del motor y los bajos del coche. Suciedad, barro, sal de la carretera y restos de aceite son asesinos silenciosos que van desgastando muchos componentes importantes mucho antes de que el motor diga basta. Empieza por la parte de abajo. Si vives en zonas donde llueve mucho, en la costa o en lugares de montaña donde a veces echan sal en la carretera, eso es veneno para el coche. La sal y la humedad se meten en el chasis, en los tubos de freno, en las tuberías de combustible y en la suspensión, y van oxidando el metal como si fuera ácido. He visto coches que de motor estaban perfectos, pero han acabado en el desguace porque los bajos estaban completamente podridos por el óxido. Incluso en zonas más cálidas, el barro y la humedad constante pueden provocar la misma muerte lenta. Por eso es buena idea lavar los bajos del coche de vez en cuando, sobre todo si has conducido por barro, por pistas o en invierno. Y si piensas quedarte el coche muchos años, aplicar un tratamiento antioxidante una vez al año en los bajos y partes expuestas ayuda muchísimo a conservarlo. Ahora, abre el capó. Un compartimento del motor lleno de grasa y suciedad atrapa más calor, oculta pequeñas fugas y va dañando poco a poco manguitos de goma y conectores eléctricos. Con un desengrasante suave y un cepillo o paño, una limpieza ligera cada pocos meses es suficiente. No hace falta dejarlo de exposición, solo mantenerlo decente. Un motor con el compartimento limpio trabaja más fresco, dura más y además te permite ver enseguida si aparece una fuga de aceite, refrigerante o combustible. Si quieres llevar la protección un paso más allá, en otro vídeo del canal te explico hábitos para prevenir la oxidación que todo propietario debería seguir para mantener el chasis, las líneas de freno y la suspensión en buen estado durante años. Mantén limpio el cuerpo de aceleración. ¿Quieres más potencia, un ralentí suave y una respuesta rápida al acelerar? Entonces necesitas mantener limpio el cuerpo de aceleración. Punto. Esa pequeña válvula metálica controla cuánto aire entra en el motor. Cuando se llena de carbonilla y suciedad, el coche empieza a comportarse mal. El ralentí se vuelve inestable, la aceleración se siente perezosa y el consumo de combustible empeora.
Cada vez que apagas el motor, parte de los vapores aceitosos del interior se quedan pegados en la zona del cuerpo de aceleración. Con el tiempo, esa película pegajosa se vuelve carbonilla negra. Esa acumulación estorba el paso del aire y marea a los sensores. La centralita ya no sabe bien cuál es la mezcla correcta de aire y gasolina. Y es cuando el coche empieza a tironear, temblar o incluso calarse en los semáforos. La buena noticia es que limpiarlo es sencillo. Quita el tubo de admisión de aire. Usa un limpiador específico de cuerpo de aceleración o de admisión y rocíalo en un paño suave. Con la mariposa abierta, limpia con cuidado la suciedad y la carbonilla. No uses destornilladores ni nada metálico o duro, porque podrías rayar la superficie y dañar el cierre. Haz esta limpieza aproximadamente cada 15.000 kilómetros o siempre que notes problemas de ralentí. Vas a notar la diferencia casi al momento. Acelerador más rápido, ralentí más estable y mejor sensación de respuesta del motor. Pero el flujo de aire no depende solo del cuerpo de aceleración. Hay otro pequeño sensor que también se ensucia y cuando eso pasa, el motor empieza a adivinar en vez de respirar bien. Limpia el sensor MAF con regularidad. El sensor MAF, sensor de masa de aire, el caudalímetro, mide todo el aire que entra en tu motor. Con el tiempo, el polvo, los vapores de aceite y la suciedad van cubriendo su pequeño filamento y empieza a enviar datos incorrectos a la centralita. Cuando eso pasa, el motor inyecta demasiado o muy poco combustible y ahí llegan los problemas. Ralentí inestable, mala aceleración y bajones de consumo totalmente inexplicables. El sensor MAF es muy delicado. Ese filamento interno es más fino que un pelo humano. Nunca lo toques con los dedos, nunca le des con aire comprimido. Solo debes usar un limpiador específico para sensores MAF, de los que se venden en tiendas de recambios. Está hecho solo para ese trabajo. El proceso es sencillo. Sacas el sensor, le das unas cuantas pulverizaciones, lo dejas secar al aire, lo vuelves a montar y listo. Con un MAF limpio, el coche recupera un acelerador más preciso, un ralentí más estable y una mezcla de combustible mucho más correcta. Es una operación de 5 minutos que puede ahorrarte cientos de euros en gasolina y averías. Ahora que ya has limpiado algunas de las piezas más importantes que ayudan a tu motor a respirar bien, toca hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo arrancas el coche? Porque la forma en la que tratas el motor durante los primeros segundos al arrancar puede decidir cuánto tiempo va a durar de verdad. Calienta el motor de la forma correcta. Los arranques en frío son de lo peor para tu motor, sobre todo si nada más arrancar pisas el acelerador con ganas. Cuando giras la llave o pulsas el botón, el aceite todavía está espeso y no ha llegado bien a todas las zonas del motor. Durante esos primeros segundos hay metal rozando contra metal con poca protección y así es como los cojinetes, los segmentos de pistón y los árboles de levas se desgastan mucho antes de tiempo. Pero ojo, dejar el coche 10 minutos al ralentí en la puerta de casa tampoco es la solución. Los motores modernos se calientan más rápido circulando suave, no estando parados. La mejor forma de calentar el motor es muy simple. Arranca el coche, espera unos 30 segundos para que el aceite circule bien. Luego conduce con suavidad durante los primeros 5 o 10 minutos. Mantén las revoluciones bajas hasta que el marcador de temperatura empiece a subir. Este hábito no solo protege las piezas internas del motor, también ayuda a que los sensores, el catalizador y los distintos fluidos trabajen en su rango ideal. Un motor frío es menos eficiente, gasta más combustible y genera mucha más carbonilla. Usa piezas originales del fabricante en los componentes críticos. Las piezas baratas matan motores buenos. Sí, puede que ahorres unos cuantos euros poniendo un sensor de marca blanca, una bomba de agua barata o una correa de distribución genérica. Pero a los 6 meses tu motor puede estar sentenciado. Los recambios muy baratos del mercado paralelo pueden encajar, pero eso no significa que funcionen igual. Las tolerancias no son tan precisas, los materiales suelen ser más débiles y la parte electrónica muchas veces no habla bien con la centralita del coche. En cambio, las piezas originales, las del propio fabricante del vehículo o de su proveedor oficial, se fabrican según las especificaciones exactas para las que se diseñó tu motor. Eso significa ajuste perfecto, señales eléctricas correctas y la resistencia al calor y al desgaste que realmente necesita.
Cuando hablamos de componentes críticos como bobinas de encendido, sensores, bombas de combustible, bomba de agua, junta de culata o correa de distribución, usar piezas originales no es un capricho, es protección pura y dura. Sí, al principio cuestan más, pero te ahorran averías gordas, falta de potencia y estar volviéndote loco buscando fallos que vienen de una pieza barata. Piensa en las piezas originales como una póliza de seguro para tu motor, precisas, fiables y probadas para aguantar. Y aquí viene la realidad incómoda. No todos los talleres te dicen exactamente qué marca de pieza te están poniendo. A veces, lo que ves nuevo bajo el capó no es lo que tú crees. Por eso te interesa mucho prestar atención al siguiente punto. Puede evitar que más de un taller te dé gato por liebre. Nunca confíes en las reparaciones a ciegas. No estoy diciendo que los talleres y los mecánicos sean estafadores o malas personas. De hecho, hay muchos profesionales honestos y muy buenos ahí fuera. Pero igual que no dejarías tu hijo con un completo desconocido, tampoco deberías dejar tu coche en manos de cualquiera sin saber qué le van a hacer. Algunos talleres miran más por el beneficio que por la precisión. Usan piezas baratas, se saltan pasos importantes o recomiendan reparaciones que no hacen realmente falta solo para subir la factura. La realidad es esta: a nadie le basta importar tu coche tanto como a ti. Por eso es clave que te informes. Ten claro qué trabajo se va a hacer. Pregunta qué piezas van a montar y de qué marca. Pide que te enseñen las piezas viejas cuando terminen y, si puedes, echa un vistazo al manual de servicio o al libro de mantenimiento para entender qué es realmente necesario y cada cuánto. No hace falta que seas mecánico, solo un propietario informado. Cuanto más sabes, más difícil es que nadie se aproveche de ti. Recuerda, un solo descuido, como usar un líquido equivocado o apretar demasiado un tornillo, puede cargarse un sistema al que le has dedicado años de buen mantenimiento. Sé educado, pero mantente atento. La larga vida de tu coche depende tanto de tu vigilancia como de su buen mantenimiento. Escucha a tu coche. Tu coche te habla todos los días. La pregunta es, ¿le estás prestando atención? Cada sonido, vibración u olor es una pista. Un chirrido al arrancar puede ser una correa floja. Un clac-clac al girar en curvas cerradas puede indicar una junta homocinética, el palier desgastada. Un olor a quemado nunca es normal, es siempre una señal de aviso. La mayoría de la gente ignora esas señales, hasta que es demasiado tarde. Así es como un problema pequeño se convierte en una reparación de 2.000 euros. La realidad es que tu coche casi siempre te avisa antes de romperse. La clave está en prestar atención a tiempo. Un truco sencillo: al menos una vez al día, apaga la radio y conduce en silencio. Fíjate en cómo responde la dirección, nota si los frenos empiezan a sentirse esponjosos o si el ralentí se vuelve más tosco o inestable. Esos son los primeros sistemas de alarma de tu coche, mucho antes de que se encienda cualquier testigo en el cuadro. Si detectas los problemas pronto, suelen tener solución sencilla y barata. Si los ignoras, pueden acabar destrozando motor, caja de cambios o suspensión antes de que llegues a darte cuenta de qué ha pasado. Y mientras escuchas, no te olvides de mirar bajo el capó y alrededor del motor. Algunas piezas se van desgastando en silencio. Y si esperas demasiado, el fallo puede ser repentino y catastrófico. Cambia correas y manguitos antes de que revienten. Cuando una de estas piezas rompe, todo el coche se viene abajo. La mayoría de la gente espera a que algo se rompa para cambiarlo. Pero cuando eso pasa, el daño ya está hecho. Una correa de servicio, la correa auxiliar que mueve alternador, dirección asistida, aire acondicionado, etc., rota puede dejarte sin dirección asistida y hacer que el motor se caliente en cuestión de segundos. Un manguito del circuito de refrigeración agrietado puede perder anticongelante y si sigues circulando puedes deformar la culata antes siquiera de darte tiempo a parar. Esta es la realidad. Las piezas de goma no duran para siempre, el calor, el aceite y los años las van degradando poco a poco. Como referencia general, cada 80.000 a 100.000 kilómetros revisa todas las correas y manguitos con calma. Busca grietas, zonas deshilachadas, abultamientos o partes que estén blandas o gomosas. Si ves cualquiera de esas señales de desgaste, no esperes a que rompa, cámbialo. Cuando montes una correa nueva, es importante apretarla con el par de apriete correcto y revisar su tensión después de unos 500 kilómetros, porque al principio suelen estirarse un poco mientras se asientan. La calidad también importa.
La goma muy barata se cuartea y se estropea enseguida. Siempre que puedas, usa piezas originales del fabricante o de marcas de recambio de gama alta. Gastar un poco más, ahora puedes salvarte el motor entero más adelante. Y mientras correas y manguitos mantienen todo funcionando bajo el capó, lo que toca el suelo también importa. Descuidar esa parte puede ir deteriorando el comportamiento del coche, desgastar antes otros componentes e incluso afectar cómo responde tu coche en una situación de emergencia. Mantén los neumáticos bien inflados y con la alineación correcta. La presión adecuada de los neumáticos y una buena alineación no solo ahorran goma, también protegen la suspensión, la dirección y la transmisión de tu coche. Cuando los neumáticos van bajos de presión, aumenta la resistencia al rodar y obligas al motor y a la caja de cambios a trabajar más de la cuenta. Si van con demasiada presión, se desgastan más por el centro y pierdes tracción, sobre todo en mojado. La alineación es igual de importante. Cuando está desajustada, los neumáticos se desgastan de forma irregular, el volante tiende a irse hacia un lado y la suspensión sufre muchísimo. Puede que al principio casi no lo notes, pero cada kilómetro que haces así va castigando rótulas, brazos de suspensión, barras de dirección y rodamientos. Con el tiempo, eso se traduce en vibraciones, ruidos y reparaciones caras. ¿Qué hacer en la práctica? Revisa la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, siempre en frío, antes de conducir o tras pocos minutos de uso. Infla los neumáticos a la presión indicada en la pegatina del marco de la puerta del conductor o en el manual, normalmente indicada en bares. No te guíes por lo que pone en el flanco del neumático. Haz una alineación de la dirección aproximadamente cada 16.000 kilómetros o después de pegar un buen bordillazo o pasar por un bache fuerte. Tus neumáticos te lo agradecerán. Y tu suspensión también. Usa siempre combustible de buena calidad. Y ojo, cuando digo de calidad, no me refiero a echar siempre gasolina de octanaje alto. La mayoría de coches en España van perfectamente con gasolina 95 o con diésel normal, según lo que indique el fabricante. De lo que hablo es de la calidad del combustible y de sus aditivos, no solo del octanaje. El combustible de marcas reconocidas suele llevar más detergentes y aditivos que ayudan a mantener limpios los inyectores, las válvulas de admisión y la cámara de combustión. Un sistema de alimentación sucio provoca peor consumo, tirones y pequeños fallos de encendido y acumulación de carbonilla que poco a poco va asfixiando el motor. El combustible extremadamente barato de algunas gasolineras sin apenas marca puede ahorrarte unos pocos euros hoy, pero salirte caro dentro de unos años. En muchos casos, el problema no es que el combustible sea malo a nivel legal, todo tiene que cumplir una normativa mínima, sino que lleva menos aditivos detergentes y el motor lo nota con el tiempo. He visto motores llenos de carbonilla y suciedad interna, tras pasar años repostando siempre en el sitio más barato posible, sin mirar nada más. Siempre que puedas, apuesta por marcas de confianza en España, como por ejemplo Repsol, Cepsa, BP, Shell, Galp, Petrocat o la red oficial de muchas cooperativas serias de zona rural. Suelen utilizar paquetes de aditivos que ayudan a mantener el sistema de combustible más limpio con el tiempo. Es una de las formas más fáciles de añadir fácilmente unos 160.000 kilómetros extra a la vida útil de tu coche. Recuerda, igual que lo que comes determina cómo se encuentra tu cuerpo, el combustible que le das a tu coche determina lo sano que se mantendrá tu motor. Hazte responsable del mantenimiento de tu coche. Si quieres que tu coche llegue a los 500.000 kilómetros, aquí es donde empieza todo. Toma tú las riendas del mantenimiento, no lo dejes al azar, ni en la memoria de otra persona. Tú eres quien lo conduce, así que deberías saber siempre qué se le ha hecho, qué le toca hacer a continuación y qué necesita atención urgente. Lleva un registro, puede ser una libreta en la guantera o una aplicación en el móvil. Anota cada cambio de aceite, cambio de filtro, rellenado de líquidos y reparación. Este hábito es lo que diferencia a los coches que llegan a los 500.000 kilómetros de los que mueren con apenas 200.000 kilómetros. Cuando apuntas todo, empiezas a ver patrones. Sabes cuando los frenos empiezan a gastarse más rápido, cuando una correa lleva tiempo chirriando o cuando el aceite se oscurece demasiado pronto. La información te ahorra sorpresas caras. Nunca des por hecho que el taller te va a avisar, ni que una simple pegatina en el parabrisas lo dice todo. La responsabilidad es tuya, porque nadie va a cuidar tu coche mejor que tú.
Los coches que alcanzan kilometrajes legendarios lo consiguen porque sus dueños se preocupan lo suficiente como para estar encima de todo. Pero incluso los conductores más disciplinados cometen errores que, con el tiempo, van destruyendo el motor en silencio. Si te ha servido este vídeo, cuida tu coche como se merece. Y si quieres aprender los hábitos que realmente alargan la vida del motor, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos construyendo coches que duran y conductores que saben cuidarlos.